Vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Primero vamos a evaluar si cae o no cae en una indeterminación. Entonces, todo esto es igual a Euler a la x. Cuando x tiende a 0, entonces es Euler a la 0 menos 0 menos coseno de 0. Todo esto sobre aquí, seno cuadrado de x. Aquí nosotros vamos a utilizar un modelo que es lo siguiente. Cuando se tiene seno a la n de teta, esto es igual a seno de teta elevado a la n. Entonces, aquí lo que podemos ver es seno de 0, todo eso elevado al cuadrado. Esto es igual a Euler a la 0 da 1, y aquí 0, y aquí coseno de 0 da 1. Entonces aquí es menos 1. Todo esto sobre seno de 0 da 0, elevado al cuadrado es 0. Todo esto es igual a 0 sobre 0. Y aquí lo que vemos 0 sobre 0, eso nos da una indeterminación. Tenemos que hacerle algo a este límite para no caer nuevamente en una indeterminación. Reescribimos el numerador y entonces se tiene que derivar el numerador. Para que sea más sencillo derivar el denominador, vamos a repasar este modelo. Por lo que en este caso es lo mismo que decir es seno de x y todo eso elevado al cuadrado. Nosotros vamos a utilizar dos modelos de derivación. Uno de ellos es la derivada con respecto a teta del coseno de teta simple. Esto es igual a menos seno de teta, mientras que también la derivada con respecto a teta del seno positivo, esto es igual al coseno positivo de teta simple. Aquí lo que podemos ver nosotros, también tenemos que encontrar la derivada de Euler a la x. Veamos. La derivada con respecto a teta de Euler a la teta, esto es igual a Euler a la teta. Entonces, el nuevo límite será que en este caso, numerador y denominador se van a derivar individualmente o independiente. Entonces, vamos a reescribirlo por aquí. Lo que tendremos es límite cuando x tiende a 0 de la derivada de Euler a la x con respecto a x. Con este modelo tendremos Euler a la x menos la derivada de x con respecto a x es 1, menos aquí tenemos que encontrar la derivada del coseno de x, pero aquí lo que dice es menos seno de teta o menos seno de x, por lo que tendremos que respetar el signo negativo abriendo paréntesis, y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Cerramos paréntesis y todo esto sobre, aquí tendremos la derivada de seno de x elevado al cuadrado, por lo que nosotros tenemos que utilizar la derivada de la potencia generalizada o la regla de la cadena. Es decir, que cuando se tiene una función elevado a una potencia en donde la g es una función, entonces su derivada es n multiplicado por g a la n menos 1 y multiplicado por la derivada de g, en donde g es una función. Entonces nosotros tenemos que utilizar este modelo de la derivada de la regla de la cadena o potencia generalizada, en donde esa g es una función generalizada, ya no es una función simple de x en este caso. Entonces aquí vemos que se parece mucho a este modelo, por lo que si la n nos representa 2 y la g seno de x, tendremos que derivar seno de x con respecto a x, por lo que vamos a utilizar este segundo modelo de derivación. Entonces la derivada de esto es, bajamos el exponente 2, es decir, bajamos n y se conserva lo de adentro, que es seno de x. Y le restamos una unidad a ese exponente. 2 menos 1 da 1, o simplemente ya no se escribe. Y todo eso que va a multiplicar por g', es decir, la derivada del seno de x. La derivada del seno de x es igual a coseno de x. Entonces, ya derivamos esa parte.
Nosotros tenemos que simplificar este límite, por lo que tendremos límite cuando x tiende a 0 de Euler a la x menos 1 menos por menos es más seno de x. Todo esto sobre, aquí lo que podemos ver es más por más por más, nos da más. 2 por seno por coseno se reescribe tal como está. Pero nosotros vamos a utilizar una identidad trigonométrica que dice lo siguiente. Cuando se tiene dos veces el seno de teta multiplicado por el coseno de teta, esto es igual al seno del ángulo doble, es decir, seno de 2 teta. Por lo que nosotros tendremos lo siguiente, que esto es todo dividido entre seno de 2x. Llegamos de este límite original a este nuevo y lo vamos a reponer por aquí. A partir de este nuevo límite vamos a evaluar cuando x tiende a 0. Entonces tendremos, todo esto es igual a Euler a la 0 menos 1 más seno de 0 sobre seno de 2 por 0. Todo esto es igual a Euler a la 0 da 1 menos 1 y posteriormente más seno de 0 da 0. Todo esto sobre seno de 2 por 0 es seno de 0. Todo esto es igual a 1 menos 1 da 0 y más 0, esto es 0, sobre seno de 0, esto es 0. Entonces 0 entre 0 da nuevamente una indeterminación. Este resultado no es aceptable. Tenemos que hacerle algo a este nuevo límite, ya que dio indeterminación cuando se evalúa el valor de x. Lo haremos otra vez por el método de L'Hopital, por lo que estos elementos se van a derivar individualmente. Tendremos que recapitular la derivada con respecto a teta del seno de teta. Esto es igual al coseno de teta. También, cuando se tiene el seno de una función y desea obtener su derivada, esto es igual, la derivada del seno es coseno positivo. Entonces, esto es positivo, u' del coseno de esa función. Tendremos lo siguiente, es el límite cuando x tiende a 0 de, ya sabemos que la derivada de Euler a la x es Euler a la x, la derivada de una constante da 0 y la derivada del seno de x con respecto a x es más coseno de x. Todo esto sobre, tenemos que encontrar la derivada del seno de 2x. Vemos que ya se parece al segundo modelo. Tendremos que derivar lo que está adentro del paréntesis. Entonces, la derivada de 2x con respecto a x, eso nos da 2. Pero también multiplicado ya, pasando de seno a coseno y reescribimos el paréntesis. Entonces, aquí ya se aplicó una y dos veces la regla de L'Hopital. Por lo que nosotros vamos a evaluar ahora este nuevo límite cuando x tiende a 0. Veamos. Igual a Euler a la 0 más coseno de 0 sobre 2 que va a multiplicar por el coseno de 2 por 0. Todo esto es igual a Euler a la 0 da 1 más coseno de 0 también da 1 sobre 2 veces multiplicado por el coseno de 2 por 0, es decir, que es coseno de 0, porque 2 por 0 da 0 y coseno de 0 da 1. Entonces todo esto es 1 más 1, que esto da 2, sobre 2 y coseno de 0 da 1 y por 2 da 2 y 2 entre 2 da 1. Entonces, en resumen, el límite de esta función es igual a 1. Nosotros concluimos con este ejemplo.